Bienvenido al estudio bíblico que ofrecemos todos los martes en Radio Solidaria. Estamos en la carta de Primera de Tesalonicenses. Hoy llegamos al capítulo 3. En este capítulo hay dos versículos que me han llamado la atención y os invito a que dejéis vuestra opinión, vuestro comentario. Podéis hacerlo a través de un WhatsApp, podéis hacerlo en redes sociales, a través de Facebook, o podéis enviar ese comentario a YouTube. En las cajas de los comentarios podéis dejar vuestra opinión. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La parte 2 de este versículo 5 de 1 Tesalonicenses 3 es importante. No sea que os hubiese tentado el tentador. Por eso hoy queremos hablar de tentaciones. Queremos hablar de pruebas. ¿Qué es una tentación? El diccionario la define como una atracción hacia algo prohibido. Un movimiento interior que incita al hombre al mal. Entre las palabras relacionadas encontramos deseo, atracción, ganas. Es una ocasión que se nos presenta para realizar algo que sabemos que es malo, pero que nos promete un placer. Es como decir una mentira. Los ejemplos que vamos a estudiar en este capítulo son importantes. Todo placer legítimo puede convertirse en una ocasión de tentación cuando se nos presenta fuera del marco ideado por Dios. Puede ser una tentación a la hora de comer, una tentación a la hora de beber, de mirar la televisión, de jugar en un ordenador, de tener una relación fuera del matrimonio. Lo que es bueno para alguien puede resultar ser una tentación para otro. Comer una fruta con un alto nivel de azúcar es una tentación a la que se debe resistir, por ejemplo, un diabético. Un exalcohólico va a rechazar el vaso de vino que otro podrá beber sin problema. Pasa lo mismo con todas las dependencias. Puede ser drogas, juegos, pornografía. La tentación puede también manifestarse únicamente en la esfera mental. Proverbios capítulo 24 versículo 9 dice que el pensamiento del necio es pecado, y lo que podemos entender como las ganas de hacer locuras, en este caso son actos reprensibles. Jesús dijo que la mirada de deseo dirigida hacia una mujer equivale también a adulterio. Mateo capítulo 5 versículo 28. El apóstol Juan apunta que al que odia es tan culpable como el asesino. Albergar pensamientos culpables puede llevar a cometer actos culpables, pero el pensamiento en sí ya es reprensible. Si se me presenta semejante pensamiento, debo rechazarlo, porque al final resulta ser una tentación. El corazón del hombre se da a conocer en la tentación. Siendo tentado el hombre, conoce su corazón. Esto lo decía Bonhoeffer. ¿Le recuerdas? Dejaba frases muy ciertas y que hoy nosotros, las personas las podemos leer a través de internet. Efectivamente, lo que nos tienta revela en nosotros una necesidad que no está satisfecha. Quizás desde nuestra tierna infancia, por ejemplo. Para alguien se tratará de ternura, para otro de poseer cosas, dinero para comprarlas, poder. Oswald Chambers dice que las disposiciones interiores de la personalidad de alguien determinan lo que le tienta desde fuera. Y la tentación pone a la luz las potencialidades de nuestra naturaleza. Una tentación a la que hemos sucumbido es una prueba que la razón por la que no hemos pecado antes debía ser la vergüenza o la timidez. Y la tentación siempre nos ataca en nuestro punto de mayor vulnerabilidad. En nuestro mundo actual, tentación equivale a experiencia sexual. En internet, el primer sitio bajo este mismo nombre propone un club libertino de intercambio de parejas.
La Isla de las Tentaciones también es un programa para parejas dispuestas a entrar en ese juego. Así que podemos entender que para personas que no se sienten atadas por normas éticas, la mejor manera de resistir a la tentación es ceder a la tentación. Ningún recuerdo de nuestra memoria deja mayor insatisfacción que una tentación a la que hemos resistido. Esto lo dijo James Cavell. O como lo decía Oscar Wilde, puedo resistir a todos menos a la tentación, dado que para ellos la aventura sentimental, sexual en este caso, es positiva. ¿Tentación o prueba? La tentación es una incitación al mal a la que se trata de resistir. La prueba es un test sobre nuestras capacidades y puede tener resultados positivos. Que nadie ante la tentación diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, como dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Las palabras griegas que designan la tentación y la prueba derivan de la raíz peira, que es intento o prueba, y el sustantivo peirasmos quiere decir el examen o la tentación. La traducción antigua del griego en el Antiguo Testamento emplea este verbo para tentar a Dios, ponerle a prueba, retarle, querer forzarle. Salmo 78, versículo 41. Nuevamente, retaban a Dios y entristecían el Santo de Israel. En el Nuevo Testamento se emplea 36 veces el verbo tentar, 12 de las cuales se encuentra en los Evangelios. ¿Y sabes dónde se encuentra? En la tentación de Jesús. Cuando viene la prueba, abandonan todo. Lucas capítulo 8, versículo 13. La semilla que cae sobre las piedras se refiere a los que oyen la palabra y la aceptan con gozo, pero como no la dejan echar raíces en ellos, su fe es pasajera. Y cuando viene ese tiempo de prueba, abandonan todo. Al final de su vida, Jesús dijo a sus discípulos, os habéis quedado fielmente conmigo durante mis pruebas. Esta es una versión actual de Lucas capítulo 22, versículo 28. Satanás puede emplear cualquier cosa para incitar al hombre a pecar, incluso la ausencia de relaciones matrimoniales. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5. Jesús fue sometido a pruebas durante todo su ministerio. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas Jesús, Marcos capítulo 10, versículo 2, mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tendéis una trampa? También sucede lo mismo con esa moneda. Esa moneda que le presentaron, dar al César lo que es del César. Probándole siempre, tentándole. Jesús nos pide que empleemos la oración para luchar contra la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu del hombre, el tuyo y el mío, está lleno de buena voluntad, pero la naturaleza humana, nuestra naturaleza es débil. En la oración modélica Jesús enseñó a sus discípulos y les dice, guárdanos de ceder a la tentación. No nos metas en tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Luego
da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15. La traducción que se hace de guardarnos de ceder a la tentación implica que podemos ceder a ella, y la tendencia al mal está siempre en nosotros. Seremos liberados de la carne y del viejo hombre solo cuando estemos en la presencia de Cristo, es decir, después de nuestra muerte. Morir a tu yo. Morir para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Hay que ser conscientes de que no tenemos en nosotros la fuerza para resistir la tentación. Por lo tanto, tenemos que acudir a Dios. Él puede guardarnos para que no cedamos. Y la tentación es una fuerza exterior que nos atrae, a la que podemos ceder o resistir. Finalmente, nuestro yo es el que va a decidir. ¿Por qué ceder? Porque esto te trae el placer. Me da la gana, ¿no? Como se suele decir. Me cansa resistir. ¿Por qué negarse a ceder? No solo porque soy cristiano y como tal tengo un amo que condena lo que tengo ganas de hacer, llamándolo pecado. José dio a la mujer de Potifar la siguiente razón para explicar su rechazo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis capítulo 39, versículo 9. José no cedió a la tentación, sino que huyó. Puedo imaginarme todas las consecuencias negativas que acaecerían si cediera a la tentación. David cedió y Dios le perdonó, pero no le libró de las consecuencias de su pecado en su familia, en su oficio como rey. De hecho, por causa de ese pecado, uno de sus hijos murió. Leía estas frases. Las personas y las cosas influyen sobre el corazón corrompido, atizan sus inclinaciones, hacen arder la llama de la pasión, presentan todo tipo de ocasiones e incitan a sucumbir al pecado. La llave de la tentación es la codicia, que se halla en cada uno de nosotros. Su otra cara puede ser el espíritu de poder. Yo creo que la codicia encierra todos los orígenes de la tentación. Cuando toca al ser humano, toma la forma de poseer. El espíritu del poder. Santiago nos dice que cada uno es tentado, es seducido por sus propios deseos, por su concupiscencia. Es decir, que es preciso que exista una circunstancia externa que haga que cedo yo a la codicia, a la tentación. La imagen que usa Santiago y la expresión codicia de la carne, según algunas versiones, suele evocar pecados de tipo sexual, pero Santiago alude a otros pecados. Puede ser la ira, pueden ser los pecados de la lengua, puede ser juzgar a los demás, pueden ser los celos, puede ser el espíritu de queja, los conflictos, las querellas, el orgullo, los pecados de omisión, la avaricia, la injusticia. Diferentes elementos que se presentan habitualmente en una tentación. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Adán y Eva fueron tentados por Satanás. Les presentó el fruto de una manera apetecible. El fruto a los ojos humanos, pues oye, se veía bien, era apetitoso, pero luego Satanás como desvirtuó también la información. No, hombre, si pruebas ese fruto, vas a ser como Dios. Se te van a abrir los ojos y vas a tener el poder. ¿Ves? Siempre Satanás te engaña de la misma manera, usa las mismas artimañas. No, cuando se te abran los ojos serás como Dios, ¿ves? Le está tentando a Adán y Eva de la manera en la que él fue desechado, de la manera en que él fue desterrado,
fue lanzado a la tierra, a los infiernos. Satanás quería el poder. Satanás siempre te va a tentar así. Te va a presentar algo para que tú tomes el control, para que tú ejerzas poder. Es una realidad. La codicia, hemos hablado de ella. El tener, el poseer. Eso es lo que quería Satanás. Es como quitarle el trono a Dios. Él y todos los ángeles caídos. Satanás siempre te presenta la tentación de la misma manera. Te lo ofrece de una manera agradable a los ojos, pero luego hay consecuencias. Pero Jesús resistió a Satanás en el desierto y lo hizo con la palabra. Escrito está. Si te fijas, Satanás incluso tentó a Jesús diciéndole: oye, mira, todos estos reinos te los puedo dar. ¿Ves? Hablando de poder. Siempre es igual, ¿eh? Pero además le tentó en las necesidades que tenemos los seres humanos. Identidad, comida, poder. ¿Qué haremos nosotros ante la tentación? ¿Haremos como José? ¿Se nos presenta esa tentación y huiremos? ¿O haremos como David? Que deberíamos estar en la guerra, deberíamos estar velando, deberíamos estar luchando, y al final estamos paseando por palacio. En tiempo de guerra, curioso. En tiempo de guerra, cuando los soldados iban a la guerra, los reyes también, David se quedó justamente en palacio. Es que no es casualidad. Podía haber sido otro día y a lo mejor esa mujer no se estaría bañando, pero fue en ese mismo día. Y David lo vio. Y David codició. Y David la quiso tener. Y lo consiguió. Cedió a la tentación. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante esa situación? ¿Hubiéramos hecho como José? ¿O haríamos como David? Pero ¿sabes lo que me gusta? Que David luego se arrepintió de corazón. Fue tentado. Su deseo le llevó a hacer ese acto. Pero luego se arrepintió. Y el Señor le perdonó. Y el Señor le dice: he aquí un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! ¿Y eso que fue pecador? Fue adúltero. Fue homicida porque mató al esposo de esta mujer. Lo envió a la guerra. Aún así el Señor le perdonó. Y el enemigo en muchas ocasiones va a venir a tu vida diciéndote que eres un pecador y que el Señor no te va a perdonar. Esa es la estrategia siempre de Satanás. Pero el Señor nos perdona. Y hoy el Señor te perdona a ti. Me perdona a mí porque somos pecadores y cada día pecamos de muchas maneras. Cuando el enemigo te venga a decir que Dios no te va a perdonar, dile: la sangre de Cristo me perdona. Humíllate y vas a recibir ese perdón. Hoy hablando de este pasaje bíblico que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Radio Solidaria, una radio comprometida.